nuevamente por acompañarnos a este segundo programa con Adolfo González, principal de la compañía mexicana fiduciaria CLIC. Seguiremos abordando el tema del desarrollo fiduciario, sus expectativas y desafíos. Acompáñenos. Muchas gracias por acompañarnos a este segundo programa de A Tiempo con Casinelli, con nuestro invitado especial, mexicano, Adolfo González, quien es presidente de la fiduciaria CLIC, precisamente del importante país mexicano. Gracias nuevamente por acompañarnos, Adolfo, y siguiendo un poco en la conversación de lo que motivó esta visita a Guayaquil, esta alianza estratégica con Generatrust, y darle ese impulso al fideicomiso que tanto lo requiere. Un poco comentábamos fuera de cámara de cómo se desarrolla o se desarrolló finalmente el negocio fiduciario en México. Me interesa conocer y que conozcan obviamente las personas que nos siguen, nuestros oyentes, televidentes, conocer en México cómo se va desarrollando el negocio fiduciario, quién lo controla, es muy parecido al trust anglosajón, cuál es un poco la dinámica que va teniendo en el tiempo, y hoy en día saber si el negocio fiduciario, a diferencia del Ecuador por ejemplo, puede ser una línea más que lo administran los bancos. No lo conocemos. El negocio fiduciario, como comentamos la vez pasada, llega en 1905, 1907 para atender el tema de los trenes en México, para garantizar los trenes que estaban siendo con créditos del extranjero en México. Para 1932 nace formalmente el fideicomiso en México, y ahí hay un tema que es sumamente importante desde mi punto de vista, y aquí hablo de opiniones personales, que es a los únicos entidades que se les podía dar esa confianza eran los bancos o las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque México acaba de salir de una revolución bastante sangrienta, se estaba estabilizando, la parte, las autoridades pues, tenían áreas de oportunidad en temas de corrupción, en temas de había un ambiente bastante complejo en México en aquel momento, y así funciona. Y esa historia de que los bancos fueran los fiduciarios se acompañó en Latinoamérica, prácticamente en todo el continente. Quizás los argentinos relajaron un poquito este tema de que los fiduciarios tenían que ser los bancos. Los colombianos empezaron también a sacar sus fiduciarios, sus compañías independientes. Ustedes en el Ecuador tuvieron esta, creo que muy afortunada decisión de hacerlos independientes para que no tuvieran conflicto de interés, cosa que se puede dar en otros países. Pero lo cierto es que en el mundo los trustees, que venimos, como bien decíamos, del common law, del derecho común, del derecho anglosajón, en la mayor parte de los países puede ser cualquier persona. A cualquier persona se le puede dar esa confianza de hacer las cosas, ¿no? En nuestros países, pues quizás no confiamos en todo el mundo, entonces las instituciones financieras reguladas casi en todos los países tomaron este camino. Y en México en 2005 o por ahí, 2006, empezamos a tener compañías no reguladas, que son fiduciarios, salvo para temas de prevención de lavado de dinero. En eso sí están reguladas, y trato del cliente, toda esta parte de transparencia con el cliente, pero en la actividad formalmente no están reguladas. Entonces, en México hoy día tenemos alrededor de 11 instituciones o figuras jurídicas que pueden ser fiduciarios, todas relacionadas con el tema financiero. Tenemos quizás alrededor o un poquito más de 110 fiduciarios trabajando en México, cosa que es un número interesante. Y parte de ellos están reguladas para los temas de compliance o de estos temas que tanto nos han afectado, pero no en el negocio fiduciario tal cual, ¿no? Una no injerencia que permite... Que permite que se desarrolle en forma muy importante el negocio,
En particular la figura, que es lo que somos nosotros en México, son las sociedades financieras de objeto múltiple, que son sociedades o entidades financieras para términos nacionales e internacionales, que no tienen estas reglas prudenciales, pero sí tienen esta carga en lo demás. Para darte un ejemplo en crédito, para ver la profundidad que ha pasado esto en crédito, el 60% de las pymes en México han obtenido su primer crédito a través de una sociedad de estas y no de un banco. ¿Por qué? Porque obviamente Basilea cuida muy bien el dinero de los ahorradores, y en estas entidades en realidad lo que tienes es el dinero de los propios inversionistas involucrados, ¿no? Y al tener el dinero de los propios inversionistas involucrados, se tienen los mismos o mayores controles en algunos casos, pero también se entienden los negocios de las personas. Pues, pero una curiosidad ahí, solamente antes de ir a un cierre del primer segmento de este programa. ¿Y las tasas son reguladas? En México las tasas no están reguladas, en México no tenemos tasas reguladas, y esto da la posibilidad de, dependiendo del riesgo, y si quieres ahorita ahondamos un poquito más, trabajamos en ello. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con Adolfo González, presidente de la fiduciaria mexicana CLIC. Regresamos con Adolfo González, presidente de la compañía fiduciaria de México, CLIC. Adolfo, gracias de antemano por todo este horizonte que nos ha permitido ir explorando en materia de la fiduciaria, de su trabajo, de las expectativas. Pero quiero ir al fideicomiso en sí, al contrato fiduciario, a esa estructura que requiere efectivamente tener las características que permitan que alguien diga: yo voy a invertir de una manera adecuada. Ahí veo que hay dos momentos. El uno, la fiduciaria en sí, la necesidad que esa fiduciaria cuente efectivamente con un fronting de ejecutivos, de funcionarios, de manejo, que pasa inclusive por los contables de primer orden. Y por el otro lado, entendiendo que cada fideicomiso es un patrimonio autónomo, por lo menos en la legislación ecuatoriana, ese patrimonio autónomo, en las características del manejo de un fideicomiso de la envergadura de lo que estamos hablando, proyectos inmobiliarios grandes o proyectos de aeropuertos o proyectos de toda una logística integrada, requiere un gobierno corporativo sumamente fuerte. Desarróllanos un poco la idea de la importancia de esa característica. El tema de gobierno corporativo, como bien apuntas, todos los negocios acaban siendo de personas. Entonces las personas acaban tomando decisiones, y lo primero es tener un fiduciario que sea robusto, que tenga esta característica de tener ejecutivos que, además de ser probos, además de ser ciertos en su haber, pues tengan las capacidades de ayudar a que sucedan las cosas en el fideicomiso, cumpliendo con todas las normatividades dependiendo del país que les toque, ¿no? Se necesitarán diferentes calidades y cualidades, diferentes educaciones para las diferentes cosas, pero es importante que el fiduciario cuente con un equipo reconocido y probado, ¿no? El hecho de entregar en propiedad, como bien decías, un patrimonio, pues en algunos casos el patrimonio familiar, que se lo tenemos que dar, ¿a quién se lo vamos a dar? Y cuando dices que a quién se lo vamos a dar, pues que las decisiones se tomen de manera inteligente y probablemente colegiada, porque cuando hay una mesa donde hay muchas cabezas, funcionan mejor las cosas, ¿no? Oye, ¿qué tantas personas debe haber en un comité técnico, en un consejo de administración, en un directorio? Pues las necesarias para que ese negocio funcione. ¿De qué tipo de personas? Pues las necesarias que el negocio amerite, porque puedes tener alguien que sea un gran abogado, puedes tener alguien que sea un gran vendedor, y en la mesa conjuguen esas dos experiencias
para poder salir con un proyecto sano, ¿no? Entonces, importantísimo el equipo directivo, el equipo operativo, el equipo de administradores del fiduciario. Ahí esa es la parte de la compañía fiduciaria. Así es. Y en la parte del fideicomiso per se. La parte del fideicomiso per se es aún más profundo el asunto. Porque la parte del gobierno, de la gobernanza de los fideicomisos, es hacia dónde va el negocio, hacia dónde debe de ir y qué va a pasar dentro de ese negocio. Entonces, tienes que igual, la recomendación sería tener estos entes colegiados con consejeros o directivos independientes que no tengan conflictos de interés. El tema de conflictos de interés entre el gobierno corporativo es uno de los grandes temas que hay que evitar que tengan conflictos de interés. A mí me encanta hablar con los dueños de las empresas familiares cuando entregan sus patrimonios y organizamos el gobierno corporativo correcto, que se dan cuenta que ya no pueden mandar dentro de sus empresas. Y eso es lo que debe de pasar, porque el directorio o el consejo de administración debe buscar por el beneficio del negocio, no por el beneficio de una persona en particular o de una familia en particular. Y esto tiene grandes frutos. Cuando lo vemos, la trascendencia de los negocios, una persona que lleva todo en su cabeza y que de repente se enamoró y se fue a vivir a otro país y dejó todo, pues deja un problema en serio, porque lo que deja no es solo un espacio en la cama, sino deja una compañía sin cabeza y sin toma de decisiones. Entonces, cuando se prevén todas estas cosas y tenemos comités de auditoría, comités de buenas prácticas societarias, comités de negocios fiduciarios, del negocio en que estemos, que sea de ventas, lo que hace es que las decisiones para cada uno de estos temas se vuelva más asertiva, ¿no? Evitando también tener muchos comités, porque luego el comités, pues te mata en puras reuniones y te la vives ahí tomando café y galletas, que no necesariamente es lo adecuado, pero llegar a ese justo medio, que es lo que tiene que hacer el órgano máximo directivo, el directorio, el consejo de administración o comité técnico, dependiendo del vehículo, para que esto suceda. En particular para los grandes proyectos de infraestructura, yo digo que es algo que debe de ser. En un centro comercial, en los centros comerciales en Latinoamérica se dieron de dos tipos. Aquellos que vendieron los locales, que hicieron un condominio, y aquellos que son de una sola entidad y tienen un solo gobierno. Y es claro ver cuáles funcionan y cuáles no funcionan. Aquellos que son condominios, que probablemente fue una época entre los 80s y los 90s. Que cada uno era dueño de su espacio. Cada uno era dueño de su espacio. No era concesión. Entraban y olían a ellos y estaban muy felices con su... Pues probablemente no tengan tanta gente como aquellos donde se funde un foco y salen corriendo a arreglar el foco porque ese mismo órgano funciona. Cuando esto lo hacemos más grande, podemos ver lugares como Orlando, donde eran unos pantanos, entró una compañía, un solo gobierno, y hoy tienen 72 millones de turistas al año. Cantidad que me parece brutal, ¿no? En México, el ente que está llevando el Tren Maya, Fonatur, que es un fideicomiso, intervino en diferentes playas en México, una de ellas Cancún, y la intervención de Cancún, que ustedes seguramente han escuchado de ellos y ojalá hayan estado allá, si no los invito a estar, porque es un paraíso verdaderamente. Tuvo una plusvalía de 1974 a 2017 de 6.225% en dólares. Entonces, la receta, un solo dueño, un gran pedazo de terreno. El extremo, o quizás el ejemplo más extremoso, de mayor extremo que conozco, que tengo registrado, son la colonia de los menonitas en México, las colonias menonitas que hay en Chihuahua. Los menonitas son un grupo religioso que salió de Polonia, los fue a Canadá. En 1930 le regalan ciertas tierras en México, en los desiertos de Chihuahua, en el norte del país. Hoy esas tierras son las hectáreas más rentables de México. En los municipios de al lado corretean gallinas y esperan subsidios,
y estos señores andan en unos tractores que dan envidia con aire acondicionado y GPS, y se repite la misma historia, grandes extensiones de tierra, un solo gobierno, quizás con tintes religiosos, no nos metamos a eso, pero creo que el tema de gobierno corporativo se ve cómo funciona cuando ven nuestros ejemplos. Y ese gobierno corporativo unido al tema de una estructura fiduciaria, pues definitivamente se torna en ganador. Pero ahí la pregunta es, si yo voy y constituyo un gran fideicomiso, ¿es la fiduciaria la que me asesora para tener ese gobierno corporativo o normalmente es la iniciativa del constituyente que lo pide? Yo creo que debe de haber, el fiduciario tiene que no tener conflictos de interés. Entonces el fiduciario puede asistir, pero las decisiones no las debe tomar él. Yo creo que ahí hay una serie de consultores a nivel mundial que ya saben de esto. El gobierno corporativo pues llevará muchos años en el mercado y hay gente muy experta en esto en toda Latinoamérica que saben, que han ido a bailar y han bailado en buenas fiestas, entonces ya saben hacer lo que deben de hacer. Y la sugerencia, así como los abogados, siempre es bueno tener pues, el pool de asesores especialistas en cada cosa, ¿no? Si tú me dices comercio internacional, hay que llevar a la gente a comercio internacional. Si yo voy a vender temas de albercas, pues tengo que saber que el del agua, qué implica, ¿no? Y lo mismo pasa en un proyecto de estos, ¿no? Si tú dices, notoriamente tienes que tener un financiero, tienes que tener a un abogado, tienes que tener alguien que te atienda en gobierno corporativo, tienes que tener a alguien que te lleve no solo la parte fiscal, sino también la parte contable, de una manera muy, muy clara. Entonces, bueno, y los que se necesiten, ¿no? Eso claro que lo tiene que llevar el stakeholder o el que lleva la bandera, pues tendrá que decidirlo para que pase, ¿no? Y serán sus consejeros, ¿no? Bueno, quiero agradecerte, Adolfo, por la gentileza de habernos acompañado a este programa. Al contrario. Agradecerles a ustedes. Nos encontramos con Adolfo González, presidente de la compañía fiduciaria mexicana CLIC, que ha venido precisamente a firmar una alianza con otra compañía fiduciaria importante en el Ecuador como Generatros, y que no dudo que a través de la sinergia de trabajo que se puede generar entre estas dos empresas, seguirán impulsando algo tan importante para el desarrollo del país, en este caso, como es el negocio fiduciario. Muchas gracias también a ustedes por su presencia.